bienvenidos a nuestro segmento Finanzas con Propósito. El día de hoy estaremos tratando un tema que ya muchos lo han escuchado, muchos han intentado y a lo mejor muchos han fracasado, pero muchos también han tenido éxito, que es cómo emprender. Daniel, bienvenido. ¿Cómo estás el día de hoy? Gracias a Dios, muy bien, Yolismar. Me da mucho gusto que nuevamente estemos juntos para hablar acerca de finanzas con propósito. Y el tema que traes hoy, como siempre, está espectacular. Dime cuántas veces han llegado contigo, porque como tu actividad, ¿verdad? Tu trabajo es ser contador, asesor de negocios. ¿Cuántas personas han llegado y se han sentado frente a ti y decirte, Daniel, ay, así se escurren, estoy cansado de mi trabajo y quiero empezar a emprender? Eso ocurre muy a menudo. Fíjate que algo interesante es lo que yo he estado viendo últimamente. En los 30 y tantos años, porque llevo 38 años en este mundo financiero, he podido ver cómo las familias van creciendo. Los padres tienen hijos y ahora los hijos son los que vienen a hacer impuestos, los que vienen con nuevas ideas de trabajo. Y sí, muchos de ellos me dicen, tengo una pregunta, señor Figueroa. Y yo digo, cada vez que me dicen una pregunta, yo sé que algo grave va a pasar por ahí. Y me dice, y estoy cansado de trabajar 8 horas o 9 horas. Y ¿qué es lo que da dinero? Es la primera pregunta que me hace. Y yo siempre le digo, bueno, en primer lugar, no puedes buscar algo porque da dinero. Porque si no tienes la pasión, el soñar sobre lo que quieres hacer, estás completamente fracasado. Porque lo que nos hace levantarnos cada mañana a ir a trabajar es porque te gusta lo que estás haciendo. Porque muchas personas, yo he tenido amigos que han estudiado una carrera, se han graduado de la carrera y cuando van a trabajar a los 3 o 4 meses han estado buscando otro trabajo porque no era lo que querían. Porque no fue la pasión, el sueño, el deseo de ser emprendedor. Porque la palabra lo dice, es emprender una carrera, es emprender una aventura. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Sí, fíjate que yo me imagino que ahorita que está mucho el tema de las redes sociales, el compartir tu estilo de vida a través de estos medios, la gente cree que todo es bonito, así como se ve en las fotografías, como se ve en los videos que se comparten, que la vida de un emprendedor no es mucho trabajo, la vida de emprendedor no son lágrimas, no son preocupaciones, es el dormirse temprano, es el tener muchos días y muchas horas disponibles para hacer. Entonces, como que todo, a veces siento que la gente cree que el ser emprendedor es tener muchas comodidades que como empleado no tenemos. Entonces, es difícil porque luego nos vamos al otro lado, ¿verdad? Al otro lado de la calle, vamos a decirlo así, y nos damos cuenta que esto es totalmente diferente. Son más horas de trabajo, menos días de vacaciones, porque te vas de vacaciones y traes el pendiente del trabajo que te están llamando. Oye, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo resolvemos aquello? A veces hasta menos horas con la familia porque como dices tú, en la sección pasada, que cuando tú trabajas se acabó tu horario y adiós, ahí nos vemos. Y el dueño o el jefe, el que esté arriba de ti, es el que se queda a cargo de todas las responsabilidades que tú no terminaste durante el día porque se acabó tu jornada, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ves esa controversia? Bueno, fíjate que es interesante porque a pesar de que yo tengo 12 personas trabajando en la oficina, yo cada vez que viajo tengo que viajar con una computadora. Porque siempre que hay una situación de que un cliente quiere que un documento legal de una forma, quiere que revise esto, quiere un reporte de aquello, los trabajadores míos tratan de resolverlo, pero al final yo soy el último que tengo que dar el sí y no, y revisar y volver a revisar y mandarlo y hablar con el cliente. Y anoche mismo, ayer eran las 7:10 de la noche, yo estaba a punto de montarme en un avión. Yo estaba en Orlando toda esta semana y
Era las 7:10 y de momento me llama un cliente y me dice, el payroll no ha entrado a mis empleados. ¿Qué debo hacer? Ay, Y digo, Dios bueno, pero mío. espérate, cómo que no entró? Porque si se corrió el payroll ayer. Claro. Bueno, pues entonces llamo al muchacho que es el que hace el payroll, el departamento de payroll, le pregunto y dice, no, yo lo corrí. Todo salió perfectamente el jueves. Y era las 7:10 del viernes. Wow. Y entonces llamo por teléfono al banco a ver qué fue lo que pasó. Bueno, resulta que el dueño de la cuenta no tenía suficientes fondos. Por lo tanto, cuando trataron de sacar los fondos para repartirlos a sus empleados, ¡pum! No había suficiente dinero y él no se había dado cuenta. Pero ¿cuál fue su primera reacción? Tengo que llamar al contable, tengo que llamar al emprendedor, tengo que llamar el que tiene tiempo, no importa El que sea dueño del al negocio. dueño del negocio, aunque sea a las 7:30 de la noche. Wow. Esos son los riesgos. Los riesgos no, son las situaciones que tienes que enfrentar. El tiempo se perdió. Aunque tú tienes mucho tiempo en otro lado, también tienes largas horas de trabajo y te pierdes muchas cosas. Porque yo pude haber estado tranquilo para montarme en el avión y estaba preocupado cómo resolver la situación. Ya. Entonces tienes que tener, gustarte lo que te hago. Una de las cosas que me han preguntado en este año, me dice, ¿cuándo usted se va a retirar? Y digo, bueno, yo espero estar 10 años más activo en mi trabajo, pero es que a mí me gusta lo que hago. Me gusta, soy apasionado en las finanzas y en los números y en los negocios. Y eso es lo que se necesita para poder emprender. Exacto. Creo que ahorita nos enfocamos mucho en la parte mala del emprendimiento, que es lo que uno tiene que dar más de lo que nosotros pensamos que no era así. Pero bueno, vamos a dejar esa parte fea y vamos a decirle a nuestra audiencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que debo de tomar en cuenta cuando voy a tomar una decisión para ser un emprendedor? Y lo has mencionado en diferentes momentos ahorita que estamos en esta conversación, que es tener pasión. Pasión. ¿Y cuál es mi experiencia? ¿Cuál es mi expertise? Creo que ese es el primer paso. La pasión nos va a permitir distinguir qué es lo que me gusta, para qué es lo que soy bueno, ¿no? Porque esa es una de las cosas importantes. ¿Qué es lo que yo domino? Ok, ya tengo identificado qué es lo que domino, pero realmente eso me apasiona hacer porque es algo que lo voy a hacer durante mucho tiempo, durante muchas horas. Y la otra punto es objetivos. Tengo que ponerme objetivos a corto, mediano y largo plazo, porque si no tengo eso, ¿cómo avanzo, no, con mi emprendimiento? ¿Qué otra cosa podemos compartir aquí? Bueno, Daniel? hay 3 cosas importantes. Es decir, hay 3 métodos para cuando vas a emprender. Número 1, si vas a dar servicios. Ok. ¿Ok? Si lo que tú vas a proveer a la clientela, a la gente, es servicio, ya sea para una compañía, para una persona, para empresa, lo que sea, servicio, debes tener la educación y ser el mejor de lo que produces, del servicio que haces. Número 2, son aquellas personas que venden un producto. Ya. Tienes que analizar cuál es el mercado de ese producto, porque puede ser que a tus amigos les encante, no sé, perfumes. Yo he escuchado, yo he tenido personas que vienen a mi oficina y dicen, voy a emprender un negocio de perfume y aquí le traigo una muestra de perfume. Y digo, bueno, empezaste bien, estás teniendo muestra, ya te mandaste a hacer una business card, que eso es importantísimo en cualquier negocio para comenzar, una tarjeta de presentación. Eso nunca se ha ido de moda, ya sea digital, ya sea en papel, como es la presentación lo que queda para el futuro. Yo he tenido clientes que han venido 3 y 4 años después y dicen, alguien me dio esta tarjeta o esta tarjeta la encontré en un restaurante pegada en donde están muchas las tarjetas y ahora quisiera saber acerca de los servicios que usted provee, ¿no? Entonces, servicio, productos y servicios y productos. Hay emprendedores que hacen el servicio más venden. Yeah. Es decir, venden algo y después le dan seguimiento a lo que vendieron. Entonces, tienes que definir qué es lo que quieres hacer. Servicio, productos, servicios y productos. Ok. Entonces, tenemos que tener una visión clara, ¿cierto? Porque si no tenemos una visión clara, ¿en qué rubro me voy a enfocar? Si en el rubro del servicio, si en el rubro de productos y servicios,
o en el rubro, bueno, prácticamente esas son las dos Bueno, y vías. los productos, solamente hay personas que pueden solamente vender algo Ya. y no le dan seguimiento. Es decir, por ejemplo, el perfume y no tengo que estar preguntándote todo el tiempo si el perfume es bueno o no es bueno para cambiártelo o no. Simplemente trato de venderte un segundo perfume. Ok. ¿Ok? Ahora, una cosa importante es que hay que analizar e investigar el mercado de lo que tú quieres hacer. Ok. Porque puede ser que en tu mente, tú digas, ¿sabes qué? Voy a vender relojes. Bueno, tienes que averiguar, hay cientos y miles de relojes que se venden en donde quiera. Ahora, ¿qué particularidad tiene el reloj que tú quieres vender? Ya. Entonces, tienes que analizar el mercado. Ok, ya que analizo el mercado, realmente tengo que identificar dónde hay una necesidad, ¿verdad? Primero, digo, ya que si me quiero enfocar por el producto, si me quiero enfocar por servicio o producto, tengo que ver realmente si lo que yo quiero ofrecer realmente el mercado lo necesita, ¿no? Tengo que hacer como un estudio de mercado, un análisis para saber si lo que yo quisiera lanzar realmente se requiere, ¿no? Sabes que ya tengo todo esto, pero el dinero, ¿cómo le hago para desarrollar todo esto? ¿Qué tengo que hacer previamente antes de comenzar a definir todo? Porque si no hay dinerito, ¿cómo le hacemos? Bueno, uno de los fracasos más grandes que tiene el que quiere hacer emprendimiento es que está trabajando, deja de trabajar para emprender algo nuevo. Ya. Tú no puedes hacer eso. Tú tienes que tener tu trabajo, que tienes el dinero que te produce para poder pagar tus gastos personales. Y entonces, como un part-time, como un segundo trabajo, empiezas a analizar y a exponer el servicio o el producto que tienes. Cuando tú puedes absorber todo el costo que te va a dar ese, por ejemplo, si vas a hacer cualquier tipo de emprendimiento, vas a necesitar las business cards o las tarjetas de presentación, un website, vas a necesitar un teléfono para que te puedan llamar. Es decir, tienes que tener el dinero disponible para hacer ese website, para hacer la carta de presentación, ese teléfono. Si vas a comprar algo, el lugar donde vas a almacenarlo para que tengas, eso a veces cuesta. Porque Ya. no puede ser que en el apartamento donde vivas o en la casa no tienes el espacio para hacerlo. Entonces, tienes que hacer un análisis del costo de lo que vas a vender o el costo del servicio que vas a dar. Ya. Fíjate que a mí me gusta mucho y siempre lo traigo a colación, cómo las escrituras nos motivan a emprender. Muy pocas veces, no sé, tú en la parte de tu experiencia con el estudio de la Biblia, te has dado cuenta que se enfoca más en el tema de invierte, multiplica, no tanto guarda y ahorra. No, yo no sé si esto tenga que ver con la parte de la dependencia diaria del Señor con Dios, no sé si tenga que ver ahí o que realmente siempre Dios nos dice, ¿sabes qué? Multiplica lo que te doy. Si tú estás en un trabajo y recibes un salario, tienes que multiplicarlo y una manera de multiplicarlo es a lo mejor emprendiendo, haciendo que tu dinero crezca. Y ahí está la experiencia de la parábola de los talentos, la parábola de los talentos que nos enseña. El patrón vino y le repartió varias monedas a diferentes empleados y ¿qué hicieron ellos? Unos invirtieron, otros guardaron, pero el que le fue mejor fue el que invirtió. Ese fue el que Dios, en este caso el patrón, le dio más recursos, más dinero para que siguiera multiplicando. Entonces creo que la Biblia nos insta mucho a lo que es la parte de invertir y emprender, aunque no habla mucho sobre el emprendimiento, pero habla mucho sobre lo que es la parte de multiplicar lo que tenemos o multiplicar lo que recibimos, ¿no? Entonces, creo que por allí podemos motivarnos y leer otras experiencias que nos puedan guiar y a su vez depender, porque cuando iniciamos este camino es un camino que ahora sí, a que Dios te bendiga, porque antes estaba segurito que tu día 15 o cada semana recibías tu dinero, pero cuando estás emprendiendo, eso a veces puede ser que recibas mucho, como puede ser que recibas poco o no recibes nada, porque
una de las cosas cuando emprendes es la prioridad es para los empleados. No quiere decir que tú no vas a recibir un salario, eso lo vamos a ir viendo más adelante, ¿verdad? Siempre tienes que tener un salario. Cuando tú emprendes no estás dispuesto a decir, me voy a ganar, todo lo que entró a la empresa va a ser mi dinero, porque si no la empresa se quiebra. Pero bueno, Daniel, todavía no me quiero adelantar en toda esta parte. ¿Cuál es el siguiente paso? Ya tengo definido cuál es lo que voy a ofrecer, con respecto a los recursos, pero si realmente yo soy una persona que no me alcanzan los recursos, ¿tengo algunos medios que me puedo apoyar para conseguir recursos financieros, económicos para emprender mi negocio? Bueno, sí, hay varios. Número uno, puedes usar, como habíamos hablado en episodios anteriores, una tarjeta de crédito. La puedes usar con fines de usarla para el negocio y saber que tienes que, basado en lo que vas a vender o los servicios que vas a cobrar, vas a pagar esa tarjeta. La segunda es ir al banco. Tú puedes ir al banco y tienes que hacer una proyección. El banco necesita saber por qué te voy a prestar el dinero. Entonces uno lleva un financiamiento, una propuesta, diciendo, esto es lo que yo voy a vender, esta es la clientela que tengo, estas son las clientelas que voy a tener en el futuro, una propuesta de estimación que va a pasar, el costo de este producto o lo que me está costando para venderlo o para hacer el servicio es tanto y esto es la ganancia. Entonces el banco. Sí, eso se llama business plan, ¿right? Un business plan. Claro, que el business plan nos va a permitir tener una visión amplia de nuestro mercado, cómo quiero llegar, qué tengo que hacer, quiénes serán mis proveedores, cómo lo voy a impartir, porque eso el banco necesita tener esos canales. Ok, pero creo que nos saltamos un pasito antes, porque el banco va a pedir que tengas una estructura una entidad física, porque tú como persona puedes ser el dueño del negocio como persona física o cuáles son los medios. Pero vamos a hablar aquí en Estados Unidos, ¿no? Vamos a ver cómo son las leyes aquí en Estados Unidos. Tú puedes comenzar un negocio solamente usando tu persona como la representante del negocio y usar tu seguro social o tu tax ID para emprender. Ahora, dijiste que nos saltamos, pero no. En realidad, cuando tú haces un plan de financiamiento y se lo presentas al banco, tú tienes que saber si el banco está dispuesto a prestarte el dinero. Okay. Hace unos días atrás yo tuve una reunión con varias personas que ellos están haciendo una propuesta en el gobierno para una cierta beneficio que van a hacer y estamos hablando de 3.5 millones de dólares. Entonces uno de ellos dijo, no, ya yo fui al banco y le dije al banco que estamos haciendo una propuesta y estamos corriendo sobre un bid, es decir, estamos haciendo una propuesta de 3.5 millones de dólares y el manager me dijo, no se preocupe, cuando usted tenga listo el contrato, pues simplemente viene aquí. Y yo lo miraba a él todo muy contento, motivado a eso. Y yo decía para adentro, yo tengo que cortar esto, tengo que hablar con ese hombre. Y en de momento le dije, mire, quiero preguntarle algo. El banco le dio a usted una carta, algo que garantiza que le va a dar 3.5 millones de dólares. No, me dijeron que cuando tuviera el contrato. Bueno, ahí es donde está el problema. Por eso que uno no puede hacer una institución primero sin tener los recursos. En este caso, como me estabas diciendo, crear una empresa para después ir al banco. No, el banco necesita saber, antes que tú creas la empresa, necesita saber si tú vas a devolver esos fondos. Okay. Ahora, cuando ya tú tienes una empresa funcionando y quieres un dinero extra, entonces sí, debes tener la formalidad de ya sea un LLC, un INC, que vendría siendo una incorporated, o un S-Corporation. Okay. Hay esas tres identidades que más adelante la vamos a hablar en los minutitos que nos quedan. Sí, a lo mejor vamos a tener que dividir este programa en dos partes, ¿verdad? Porque hay mucha tela que cortar. Y creo que ahorita estamos dando como una pincelada general de cómo vamos a desarrollar este tema para poder complementarlo y dar una información valiosa a nuestra audiencia, ¿verdad? Algo aquí que quería traer a colación era,
Yo he escuchado por ahí que aquí en Estados Unidos, nos estamos enfocando aquí en Estados Unidos porque pues aquí es donde estamos y es donde mayormente nuestra audiencia nos escucha, que es el tema de las asociaciones. Hay asociaciones de emprendimiento latinoamericanas, por ejemplo, aquí en Georgia yo conozco de esta asociación de emprendimiento latinoamericanas que ellos tienen programas de emprendimiento para latinos, donde les ayudan a ellos a hacer su business plan, les ayudan a definir cuál es el modelo de negocio, cuál es el camino que ellos van a seguir en base a la idea que ellos traen, ¿no? Entonces, esta asociación pues tienen asesores y los ayuda hasta que llegan a un punto donde ellos les dan como un crédito o un apoyo financiero para que emprendan y siguen ese camino de asesorías. A veces no es mucho dinero, pero prestan $2,000 o $4,000, dependiendo del proyecto. Pero lo que vengo a traer con esto es de que por lo menos, aunque es poco capital, por lo menos te permite hacer una prueba piloto, porque a veces cuando vas a lanzar un producto, cuando vas a lanzar algo, pues necesitas ver si realmente el mercado es lo que quiere, ¿no? Entonces, ¿qué otras asociaciones o organizaciones hay aparte de un banco? Están estas asociaciones. ¿Qué otras cosas conoces tú? Pero definitivamente sí, dependiendo del estado donde se vive, hay muchas organizaciones que ayudan especialmente a lo que se llama la minoría, que vienen siendo latinos, asiáticos, morenos, es decir, cualquier identidad étnica de cada región o país. Sí, hay muchos recursos con eso y al gobierno lo que le interesa es que la persona definitivamente haga un emprendimiento. El problema que muchas veces pasa en ese tipo de organizaciones es que te encuentras con otro soñador. ¿Ve? Otro soñador y entonces sí, es bueno porque tú te encuentras con diferentes personas que te dan su punto de vista, lo que están haciendo, pero a veces también te roban la idea. Tienes que Ya. tener mucho cuidado con lo que quieres hacer, porque hay personas que vienen y dicen, tienen una idea y la comparten tan apasionadamente que dan de la A a la Z, y Ya. cuando vienes a ver, vino otro y tomó tu idea y la mejoró, ¿no? Entonces, por eso es importante que tú tienes que informarte sobre lo que quieres hacer, porque cuánto cuesta, porque a veces me he encontrado personas que me dicen, yo hago pasteles, y los pasteles son riquísimos, porque mi mamá dice que es sabroso, porque mis compañeros de trabajo dicen que debo hacerlo, pero sí, todo eso es muy sabroso, pero ¿cuánto es el costo? El costo. Muchas veces nos olvidamos el costo, porque si algo que tú vas a hacer tiene un costo alto, ¿a cómo lo vas a vender? Tú tienes que buscar la manera de que lo que vas a vender tenga el mínimo de costo para tener la mayoría de ganancia. Eso es importante para tenerlo. Así Ok. que, número uno. Número dos, debes registrar ese nombre. Eso es importante registrarlo. Daniel Dream House, porque voy a vender casas. Si ese es el nombre que yo tengo en mente, yo debo registrar ese nombre para que así no venga otra persona y tome ese nombre. Como también no puedes pensar en un nombre porque lo viste en la calle, viste un carro muy lindo, decía un letrero grande ahí, Daniel Dream. Me gusta ese nombre. No, ese nombre puede estar registrado. Tú Ya. tienes que buscar la manera de primeramente registrar ese nombre a nivel de estado y a nivel federal. Sí. Bueno, Daniel, el tiempo se nos va agotando y quiero compartir algo. Vamos a seguir desarrollando este tema porque todavía nos falta cómo crear una estructura, sobre el tema de las licencias, un montón de cosas que todavía nos va a quedar en cuenta, pero quiero dejar el día de hoy, ¿verdad? Con esta pincelada que dimos sobre el emprendimiento, un pensamiento. Fíjate que en el libro de Eclesiastés, capítulo 11, entre el 4 y el 6, menciona ciertos versículos que me llamó mucho la atención, que decía lo siguiente, dice, si quieres sembrar, no te quedes mirando el viento, dice, no te quedes mirando el viento. Si quieres cosechar, no te quedes mirando el cielo. Vea la acción, ¿verdad? Dice, hay que sembrar en la mañana y volver a sembrar en la tarde. Nunca se sabe cuál es
cuál de las dos cosechas será mejor o si las dos serán abundantes. A lo que vamos con este pensamiento es que hay que lanzarse, hay que hacer las cosas. Si Hay no, que soñar, hay que exactamente. soñar, hay que soñar, hay que vivirlo, hay que hablarlo con los amigos. Mira, estoy planeando hacer esto. Y apóyate en las personas positivas, no en los tóxicos que te van a decir, ah, no, eso ya no sirve, eso no te vas a gastar mucho dinero. Es decir, cuando tú tienes personas negativas alrededor tuyo, tu vida es negativa. Tú lo Ya. primero que tienes que hacer es corta, 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 cancela con todas las personas tóxicas y complicadas que están en tu alrededor. Porque tú tienes una meta y es llegar a ser una persona independiente financieramente con un emprendimiento. Y eso es lo primero que hay que tener en mente. Exacto, entonces, nada, sueña, lleva en acción, llévalo a la realidad. Y claro, esto va a venir con muchos desafíos, pero si estás en las manos de Dios, las cosas se van a dar. Entonces, creo que en el día de hoy vamos a quedarnos con este pensamiento y vamos a seguir este segmento con una siguiente parte. Y bueno, hasta la próxima, Daniel.